Perfecto. Bueno, retomando lo de ayer, nosotros ayer hemos empezado a ver los plásmidos que son justamente de, de eucariota, que nosotros empezamos, les decía, con lo más simple que son los hongos unicelulares como las levaduras. El vector, ayer también veíamos que tiene algún mecanismo de selección, que en este caso, como los antibióticos no son justamente lo más efectivo para inhibir el crecimiento de las levaduras, se usan otros inhibidores y se usan otras estrategias. Entre los inhibidores está el metotrexato y entre las estrategias, por ejemplo, están sobre lo de ausótrofo, o sea, usar la capacidad que tienen algunas cepas o incapacidad que tienen algunas cepas de poder crecer con el suministro de algún aminoácido esencial. Si nosotros usamos esa estrategia, podemos tener incluso más de una posibilidad de selección. El cromosoma, el plásmido que más se ha usado y el primero que se ha descubierto es el que se conoce de 2 micra o el plásmido pequeño de levadura, también porque tiene un tamaño muy chiquitito comparado con el cromosoma. Y el plásmido ya, digamos, ese plásmido ha sido uno de los primeros descubiertos y a partir de ahí se han tomado partes de ese plásmido del de 2 micra para construir plásmidos comerciales. Ustedes tienen acá representado un plásmido comercial que es el IEP o SHEPS también. ¿Por qué se llama así? Porque viene justamente de las siglas relacionadas a lo que es un plásmido episomal de levadura. ¿Sí? Es en las siglas en inglés, el antónimo de esas palabras significan eso. Hemos dicho que episomal son aquellos plásmidos que se integraban, ¿verdad? Tenían la capacidad de integrarse al cromosoma de la levadura. Este plásmido comercial tiene componentes, como ustedes ven, de un plásmido ya conocido, ¿sí? De las bacterias, uno que nosotros lo hemos visto incluso como uno de los precursores de la mayoría de los plásmidos comerciales. Tiene el origen de replicación del plásmido de 2 micra porque en realidad es el que la levadura reconoce sin problema y tiene, por ejemplo, también un DNA de levadura cromosómico que es el que le da justamente, está vinculado a la síntesis de alguna de las enzimas que la cepa de levadura tiene mutada para poder metabolizar y producir el aminoácido. En este caso, leucina. O sea que este plásmido se va a usar en cepas de levadura que son leucina negativas, o sea, son ausótrofas para leucina. Solo van a crecer las levaduras que tengan el plásmido o que en el medio tengan leucina, si no, las levaduras solas no pueden sobrevivir. Y como ven, también algo interesante es, bueno, eso de pisoma que ya lo hemos visto, que se integra, pero volviendo a esto, ¿por qué es interesante esto de los dobles antibióticos? Que en realidad, ¿se acuerdan que esto era así en el plásmido de, en el plásmido original, que nosotros después hemos dicho que la tendencia era reemplazar la selección de antibiótico por otro tipo de selección? Bueno, en el caso de este plásmido, mantienen, y ya van a ver por qué se mantienen estos dos eh, antibióticos, por qué se sigue usando, a pesar de que la tendencia es reemplazarlo, pero es importante que podamos entenderlo más adelante, lo vamos a ver. La característica que tienen este plásmido, como tiene componentes de un plásmido bacteriano, es lo que les decía yo ayer, que tienen la ventaja de poder ser replicado y seleccionado en los dos organismos, siendo mucho más fácil siempre trabajar con bacterias. Entonces, este plásmido, lo que yo ayer les comentaba es que lo pueden usar, transforman las células bacterianas y cuando la transforman lo hacen en bacterias para tener una gran cantidad. Con ese plásmido ya en gran cantidad pueden empezar a jugar con la transformación y la incorporación del plásmido en la levadura.
porque además, recordemos que en la levadura el plásmido se suele integrar. Entonces, conviene hacerlo en bacterias si uno quiere hacer muchas copias de ese plasma. La, la ventaja de eso es la dualidad, o sea, la facilidad que significa trabajar en un modelo tan simple como la bacteria y pasarse después a un modelo un poco más complejo como la levadura. Si ustedes se fijan, acá tienen, por ejemplo, los clones de E. coli, ¿sí? Que tienen, los que incorporan la resistencia a antibiótico, son las que tienen justamente el plásmido. Y ese plásmido son las que después van a poder transformar levaduras que van a crecer en ausencia de leucina, porque tienen justamente el gen para la leucina. Es fácil el entender la recombinación porque es una recombinación homóloga. Siempre que hay una recombinación homóloga, hay secuencias que están presentes justamente en el plásmido con secuencias que están presentes en el cromosoma de la levadura. ¿Y dónde está esa homología? Justamente tiene que ver con el gen de leucina, porque si bien la levadura lo tiene mutado, gran parte de su secuencia conserva homología con la del vector. Eso permite que ese vector se pueda insertar ahí. Bien. Bueno, acá tienen otros ejemplos que también son útiles. Por ejemplo, este que es el IEP5, el IRP7. Tienen algunas diferencias, por ejemplo, esto en vez de leucina, para poder crecer necesitan triptófano, o sea, lo van a hacer las cepas que los reciben, son ausótrofas para triptófano, estas son para uracilo 3. El uracilo 3 está implicado en en la biosíntesis de pirimidina. Em, si ustedes se fijan, el plásmido hay otros plásmidos que son completamente que se integran completamente en la levadura, la única forma, como no tienen un origen de replicación eh, para levadura, solamente se replican en bacterias y cuando se los pasa a levadura, se insertan directamente en el cromosoma de la levadura. No permanece de manera que no sea episomal, solamente se integra. Estos son como plásmidos, se llaman plásmidos integrados de levadura. No tienen otra forma de coexistir. ¿Sí? Profe, en esos casos habría que hacer como muchas replicaciones de las bacterias Sí, y inyectárselas a las levaduras para tener una gran cantidad de levaduras con el plásmido. sí, lo que pasa es que en este caso, claro, vos tenés que asegurar que la eficiencia de integración sea buena, pero una vez que está en la levadura y está integrado en el cromosoma, es estable. Y esto generalmente se usa, nosotros todavía no hemos visto, pero se suele usar más cuando ustedes lo que buscan es expresar una proteína eucariota. Entonces, usan la levadura, una de las cepas capaz que la conocen, la Pichia pastori, es una de las más usadas dentro del género dentro de los hongos, el reino de los hongos. Entonces, vos ahí no necesitas tanto multiplicarlo en la levadura al plásmido, sino lo que vos estás buscando es que ese plásmido te genere una proteína recombinante. Entonces, sí necesitas multiplicarlo en la bacteria, como hacemos siempre, y una vez que está en la levadura, no importa si está integrado una sola vez, pero con una sola vez que se integra el cromosoma, es capaz de producir esa proteína recombinante que ustedes le han introducido al vector. ¿Sí? Porque acuérdense que la función de todas estas moléculas que estamos viendo es transportar una secuencia que puede o no codificar para una proteína. A lo mejor codifica un péptido o a lo mejor solamente sirve para transcribir un RNA. ¿Sí? Entonces, no nos preocupa tanto la replicación en la levadura, sino la expresión. Con que se integre una sola célula de levadura es suficiente, entonces. Claro, vos vas a trabajar, no, bueno, vos después, claro, vos después esa levadura la vas a amplificar, vas a hacer que se divida, pero vas a tener un vector, o sea, una secuencia por cada célula de levadura. No así en la bacteria que puedes tener 15, 20, 30, 40 copias por bacteria. Acá vos te vas a quedar con la levadura que lo he incorporado y esas levaduras son
que vos lo vas a hacer que se dividan, van a ser clones, y todas te van a producir la proteína que vos estás buscando. claro. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Em, Tiene una frecuencia de transformación muy baja. No es tan fácil, no es tan eficiente como en bacterias, pero además, acá está la dificultad también, por supuesto, de que se tiene que integrar. O sea, no es solamente que ingrese a la célula, sino que además se tiene que integrar. Todos esos procesos de integración por recombinación homóloga eh, son, son poco eficientes, digamos, no es algo que suceda. Por supuesto, si ustedes se fijan, si el genoma de nuestra levadura tiene, acá están viendo cómo se hace la recombinación. La recombinación en este caso se hace por uracilo 3, ¿sí? Porque la levadura, si bien es ausótrofa para uracilo, lo vimos que veíamos hace rato, tiene gran parte de su secuencia es homóloga con la que trae el vector. Puede pasar que se integre en más de un lugar. Si esa levadura en su cromosoma tiene más de una copia del gen, supónganse que sean como en este caso, supónganse que tengan dos genes de uracilo, se van a poder integrar en esos dos lugares los, los vectores, ¿sí? Pero no es lo más común, digamos, lo que sí podemos hacerlo de manera artificial. Si uno quiere que esa cepa de levadura produzca mayor cantidad de proteínas recombinantes, vamos a mutar su genoma tratándole de ponerle más secuencias de uracilo 3, cosa que cuando lleguen los plásmidos se puedan integrar más de una molécula, ¿sí? Donde haya secuencia de uracilo 3, o por lo menos la secuencia que sea homóloga a la del vector, ahí se va a integrar el, el plásmido, ¿sí? Entonces sí podemos ¿Se tener, divide el uracilo 3 para integrarse en esos casos donde hay más de una claro, secuencia? claro, hay un corte, como se hace la recombinación homóloga, o sea, ustedes, como esto se hace así, sigue en la crucecita, ¿verdad? Entonces, se uniría, esta secuencia se mantiene, esto sigue, hacen este puente por acá, toman esta secuencia del vector, hacen todo esto, y después hacen esto, y se suma esto. Entonces, lo que tienen acá, se restablece en una de las porciones, se restablece la no mutación, o sea, se restablece la secuencia silvestre, digamos. O sea, está diseñado de tal manera que uno de estos uracilo 3 ahora sí va a ser funcional y va a poder producir la enzima para que la levadura pueda vivir en ausencia de uracilo. No sé si me explico. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ustedes siempre que hagan la recombinación lo hacen con una crucecita. Fueran cromosomas nuestros también. Entonces, siguen el cruzamiento por esa cruz, es un puente que se hace, ¿sí? Entonces corta acá y se une acá. Seguimos este cromosoma, este se corta acá, tiene este pedacito y sigue para acá y ese pedacito se va a unir con este otro pedacito. Entonces está diseñado de tal manera que una de las copias que queda de uracilo 3 restablece la función del enzima. O sea, el gen deja de estar mutado y se puede. Se entiende, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Em, por supuesto que de esa manera nosotros estamos incorporando una secuencia a la bacteria y esa estrategia, ustedes fíjense, esa estrategia puede ser válida o para introducir una mutación o para corregir una mutación. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es corrigiendo la mutación que tenía el genoma de la levadura, ¿sí? A nosotros nos interesa corregir la mutación porque queremos que, en definitiva, esa levadura pueda vivir ahora sin uracilo para que nosotros podamos identificarla como, como la portadora del vector. O sea, nosotros acompañando a uracilo, ustedes piensen que estamos teniendo todo esto. Esto es extra. Entonces, a lo mejor, esto del uracilo es solamente para el marcado y la selección. Nosotros acá estamos incorporando, a lo mejor están incorporando aquí un promotor y una secuencia para que la levadura pueda producir, supónganse, insulina humana. Entonces le vamos a poner la secuencia de la insulina. Bueno, la producción de insulina es muy compleja porque tiene modificaciones en una molécula grande, tiene
para poder ser funcional se forma por subunidades, tienen que ser con enlace disulfuro. Es complejo, pero bueno, haciendo de cuenta que es fácil hacer la insulina con una sola secuencia, nosotros podemos poner en este vector la secuencia de la insulina, un promotor fuerte para la levadura, o sea, tiene que ser un promotor no del gen de la insulina, porque el promotor de la insulina que la producimos nosotros, ese promotor a lo mejor no es reconocido por la maquinaria de transcripción de la levadura, entonces vamos a hacer un constructo que tenga la secuencia de la insulina y un promotor de levadura, en lo posible que sea un promotor fuerte. Entonces, junto con esto, además de introducir ahora este marcador, de darle de vuelta funcionalidad a la vía metabólica del uracilo, estamos sumando la secuencia de una proteína recombinante que la levadura va a producir porque está asociada a un promotor fuerte. Entonces, esa levadura pasa a ser como una pequeña biofábrica de insulina. ¿Bien? Bien, profe. Bueno, después tenemos algo que son muy interesantes. Ustedes van a ver que están los JAK, los BAC, los MAC. JAK viene también de la palabra en inglés, que son cromosomas artificiales de levadura. ¿Bien? Los BAC son cromosomas artificiales de bacterias. Los MAC son cromosomas artificiales de mamíferos. Eh, ustedes fíjense qué buena la composición que tiene, ¿sí? Los cromosomas, la levadura, nosotros sabemos que son eucariotas, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y qué particularidad tiene? Nosotros ahora ya hablamos de cromosomas, no hablamos de plásmido que se integra al cromosoma. ¿Qué particularidad tienen los cromosomas de los eucariotas con respecto, o qué diferencia tiene con respecto al de la bacteria que nosotros veníamos viendo recién? Están asociados a proteínas histonas. Sí, bueno, por supuesto, eso sí, hay excepciones de algunos protistas que no tienen, o sea, son eucariotas unicelulares que no tienen histona, pero en su mayoría y en una generalidad. Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, además de estar en una estructura, Origen de replicación. ¿cómo? Un único origen de replicación. Bien. ¿Qué más? Algo fundamental. Cuando ustedes lo dibujan, y hasta ahora estamos viendo todo, ¿qué forma tienen los cromosomas eucariotas? ¿Son No circulares? es, no es circular como el procariota. Bueno, esa es una clave fundamental. Fíjense, como los cromosomas de las bacterias son circulares, todos los plásmidos que estamos discutiendo hasta ahora, ¿cómo son? Circulares. Circulares. Entonces, si nosotros llegamos a introducir en la bacteria una molécula que es lineal, ¿qué va a hacer la bacteria? Si lo que introducimos es lineal, ¿qué va a decir la bacteria? ¿Esto es común o es algo extraño? Extraño. Extraño, y por eso lo degrada. Y por eso muchos bacteriófagos, que son, ya lo vamos a ver, que son lineales, para introducirse en la bacteria se circularizan, para pasar desapercibidos. Entonces, en la levadura es al revés. Si la levadura recibe algo circular, ¿sí? Y no se integra, eso circular no puede subsistir mucho tiempo en el citoplasma de la levadura, ¿sí? Si una estructura grande que simula ser un cromosoma, la levadura para que lo mantenga tiene que estar linealizado ese cromosoma. Si yo lo pongo así como está aquí, la levadura lo hace pomada, ¿sí? Ay, me da ganas de estornudar, ¿eh? Ay. Bueno, entonces, los cromosomas artificiales de levadura tienen los componentes, no son muy diferentes a los que tienen los vectores. Estamos, acuérdense, siempre dentro de vectores. Entonces, como vector, ¿qué necesitan? Un origen de replicación, ¿sí? Marcadores de selección. Por supuesto que puedan tener en su estructura, de alguna manera, un sector donde se puedan introducir secuencias, ¿sí? Si no, no sirve como vector.
Entonces acá están viendo ustedes, por ejemplo, un, un sitio de restricción de una endonucleasa. Entonces sabemos que aquí por lo menos se pueden introducir una secuencia. Miren el tamaño que tiene. Esto ya es muy grande, de por sí es muy grande. Entonces, para una bacteria, para una levadura es chiquito, pero para una bacteria es grande. Pero fíjense cuál era el tamaño natural. El tamaño natural de estos cromosomas es de 230 a 1700 kb. Entonces, se lo ha reducido a su mínima expresión para que todavía se puedan usar de manera circular en bacterias. O sea, seguimos teniendo estos cromosomas, porque ustedes dicen, bueno, pero ¿para qué lo hago circular si tienen que ser lineales? Porque otra vez sirven justamente para replicar en, en bacterias y también para replicar en levaduras. Bien, entonces, Cuando en llega la el, levadura, ¿sabe? ¿No? ¿cómo? Cuando llega la levadura se linealiza, ¿verdad? En realidad nosotros, antes de introducirlo a la levadura, lo linealizamos. Ya vamos a ver por qué. Pero muy bien, sí. Si ustedes se fijan, tenemos qué otra estructura tienen los cromosomas eucariotas que en realidad tiene que ver con la linealidad. Son Telómeros. los telómeros, ¿ven? Y por supuesto tienen el centrómero. El centrómero actúa para poder migrar por el uso mitótico. Eso también es otra particularidad que tienen los cromosomas eucariotas, porque los organismos eucariotas, en su mayoría, son diploides, ¿sí? Los procariotas tienen un solo cromosoma, pero los eucariotas eh, se manejan con cromosomas lineales y además cuando se dividen sus células, tienen de alguna manera que separarse, así cada cromosoma va a, o sea, cada célula hija recibe una copia de cada cromosoma. Em, uy, no me quiero, me he adelantado. Entonces, si ustedes se fijan, aquí aparece un término que es muy interesante, no sé si ustedes lo han visto, ustedes han visto los mutantes, capaz que el micro lo han visto, los mutantes ocre, ámbar y No, no lo han visto, me está faltando el otro, no, no, no. ópalo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver si lo entendemos, en qué consiste, porque es muy interesante. Nosotros siempre pensamos en la mutación en la secuencia del ADN, ¿verdad? Siempre estamos como, bueno, se da la mutación en tal gen, pero pensemos, por eso me parece que es interesante, y creo yo que vamos a introducir un pequeño concepto nuevo, que los RNA de transferencia también están codificados por un gen. Y si el gen del RNA de transferencia muta, ese RNA de transferencia puede mutar. ¿Y cuál es la zona más sensible de un RNA de transferencia que puede mutar? ¿Cuál es la zona más sensible que tiene ese RNA de transferencia? ¿Qué les parece? El codón, va, el Claro, anticodón en realidad. el anticodón, exactamente. O sea, son tres bases que si nosotros justo la mutación cae en una de esas bases, nos cambia el anticodón. Y cambia ¿Sí? la proteína. Y cambia, exactamente, cambia el aminoácido que nosotros vamos a introducir. Entonces, con ese concepto en mente, vamos a ver cómo se hace la selección de estas levaduras que reciben el cromosoma artificial, ¿sí? Yo quiero que tengan presente eso del anticodón. Ustedes se fijan, y yo les he dicho que hay tres marcadores de selección. Estas cepas que se van a usar en el laboratorio para trabajar con estos cromosomas son justamente ausótrofas para tres aminoácidos distintos. Triptófano, ¿sí? Uracilo, y después vamos a ver el sub 4 que puede estar, por ejemplo, asociado a la biosíntesis, en este caso de adenina, pero no es el único caso. El más usado es de adenina. O sea, que yo, para que estas cepas
que no tienen, estas levaduras que no tienen el YAC, puedan vivir, ¿qué les tengo que agregar al medio? Por lo menos. Si es No triple, entendí, profe. si es triple ausótrofa, ¿sí? Estas cepas de levadura son triple ausótrofas. ¿Se acuerdan que era ausótrofa? Cuando nosotros decíamos que era ausótrofa para leucina, quiere decir que esa cepa tiene y no es capaz de crecer en un medio sin leucina. ¿Se entiende? Yo para que esa cepa pueda crecer tengo que ponerle leucina en el medio. Entonces, si yo les digo ahora que esta cepa de levadura es ausótrofa para estos tres, ¿qué debería ponerle en el medio para que crezca? Tendría que ponerle triptófano. Los tres. Claro, triptófano, adenina y uracilo. Si no les pongo esos tres, esta cepa no crece. ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, vean la forma que tiene esta molécula. Hagamos un recorrido. Origen de replicación, centrómero. Después tenemos el gen que está, por supuesto, asociado al restablecimiento de la vía metabólica para el triptófano. O sea, acá tiene la enzima que a la cepa le falta, la secuencia de la enzima que a la cepa le falta, la secuencia de la enzima que a la cepa le falta para también vivir sin que le agreguemos uracilo. Y acá tiene este de sub 4 que está vinculado a la adenina. Vamos a ver cómo funciona. Pero si prestan atención, acá tenemos telómeros y tenemos BAM-H1 y BAM-H1. Entonces, yo no puedo ver quién me pregunta, y todavía las voces no las conozco, pero recién me han preguntado de cómo hacíamos. Nosotros, o sea, que teníamos que linealizarlo antes. Sí, nosotros con BAM-H1 lo sacamos a esto de la bacteria, sacamos en gran cantidad de la bacteria, los purificamos y lo cortamos con BAM-H1. Con BAM-H1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar aquí y aquí, vamos a eliminar este pedacito y nos va a quedar este cromosoma lineal que están viendo acá, con los telómeros en la punta. Así. Ese es silvestre. Ahora lo que nosotros queremos es introducir acá, cortando con SNAP-B1, introducir la secuencia, el constructo que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a interrumpir a sub 4. ¿Qué pasa si interrumpimos sub 4? ¿Sí? Esto era para el metabolismo de la adenina. Entonces miren, es muy lindo el sistema. Naturalmente, las enzimas, digamos, lo que hacen, esta enzima que está ahí relacionada a sub 4, que está relacionada a la biosíntesis de la adenina, cuando está esa enzima, los compuestos precursores de la adenina se transforman en adenina, ¿sí? Pero cuando la enzima no está presente, esos precursores se acumulan y por una cuestión de oxidación y de cambio de coloración, se precipitan de color rojo. Entonces, las levaduras que no están sintetizando adenina porque su vía metabólica no está funcionando y están acumulando el precursor, se vuelven rojas. ¿Se entiende? Sí, profe, no me quedó claro cómo es que se reprime. No, no. Yo les muestro solamente cómo funciona la síntesis de la adenina. Esta enzima, que no importa, es una enzima que tiene un nombre largo, es la fosforiboxilaminoimidazol carboxilasa, para jugar al horcadito. eh, Participa en la síntesis. Una célula, una cepa de levadura que no es ausótrofa para adenina, tiene esta vía normal, es esta que están viendo acá. Entonces esas cepas son blanquitas. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Las cepas que nosotros trabajamos que son ausótrofas para esta enzima, la AD2, si quieren para hacerlo más simple, no tienen esa enzima, entonces no pueden, como no pueden producir adenina, le tenemos que suministrar. Le suministramos para que no se muera, pero esta vía metabólica está frenada aquí. Y ustedes han visto que cuando hay una vía metabólica y falla una enzima, el sustrato que pasa se acumula.
y hay casos incluso que resulta ser tóxico, ¿sí? En cualquier vía metabólica, si ustedes tienen un sustrato y un producto, y le falta la enzima para pasar del sustrato al producto, ¿qué va a pasar? No va a haber producto y se va a acumular el sustrato. ¿Es así o no? Ah, bien. Sí, sí, sí. Y eso es lo que está pasando aquí. No está la enzima, entonces no tenemos adenina, se la tenemos que dar del medio a la levadura para que no se muera. Pero igual, ¿Cuál es el precursor? ¿cómo? ¿Cuál es el precursor? El precursor, no sé cuál es el precursor, pero es un precursor de la biosíntesis de adenina. No lo conozco, la verdad, no. eh, lo podemos buscar si quieren. No me acuerdo en este nombre, pero este momento, pero la enzima es la fosforiboxilamino imidazol carboxilasa, así que el precursor debe ser parecido debe tener un nombre parecido a la enzima, ¿sí? Porque realmente uno dice el nombre de la enzima lo toma del precursor o del sustrato que tiene. ¿Bien? ¿Me siguen o no? Sí, sí, sí. Em, entonces, se acumula ese sustrato y las levaduras se tiñen de rojo. Bien, cuando esto sucede, si nosotros no le suministramos adenina, estas células se mueren, pero nosotros le ponemos adenina. Bien, si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, nosotros decimos que tiene el sub 4. El sub 4 intacto, ¿qué está haciendo? Está restableciendo la vía metabólica. ¿Sí? Hemos dicho que uracilo, ura 3, que restablece la vía metabólica para la síntesis de uracilo. Triptófano 1 restablece la síntesis para quién. O sea, TRP1 restablece la síntesis para triptófano 1 y sub4 restablece la síntesis para adenina. Entonces, cuando nosotros pasamos al vector, decimos que las colonias blancas son no recombinantes. ¿Por qué? Porque las colonias blancas tienen intacto sub4. Entonces, no acumulan sustrato. ¿Ven? Las colonias que han incorporado este vector, este cromosoma, sin interrupción, sin alteración de sub4, van a poder crecer en ausencia de uracilo, en ausencia de adenina y en ausencia de triptófano. ¿Se entiende? Las cepas de levadura que incorporan este cromosoma artificial van a poder crecer en ausencia de esos marcadores. ¿Bien? Sí, ¿Me siguen? Seguro, ¿no? sí, sí. Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer, nuestro objetivo es, como veamos la bacteria, los recombinantes. Recombinante sería el que se introduce acá cuando cortamos con esta enzima. Ahí vamos a introducir un segmento. Entonces, vamos a bloquear la síntesis de la adenina. Por eso, las colonias rojas son las recombinantes. Porque nosotros, cuando hacemos esto, interrumpimos esta secuencia y ya no se puede metabolizar el sustrato, no se produce adenina, se acumula y toman el color rojo las levaduras. Entonces, igual a esas cepas recombinantes, para que puedan vivir, nosotros les seguimos suministrando adenina. O sea, le ponemos adenina para que le podamos enchufar el cromosoma y puedan vivir. Porque sin adenina, si el cromosoma está recombinado, no van a poder vivir sin adenina. Pero de todos modos, hemos visto que aún teniendo adenina, la vía metabólica sigue fallando, ¿sí? No se muere la levadura porque tiene la adenina externa, pero ella sigue intentando producir su propia adenina. Y como no tiene la enzima, hace que este pigmento se acumule y se rojo. Entonces las levaduras, aún con el cromosoma artificial que le estamos incorporando, restablecen, pueden crecer en un medio sin triptófano y sin uracilo, pero con adenina y se vuelven de color roja.
¿Se ha entendido o no? Sí, sí. Bien. Veamos en qué consiste esto de los mutantes. Ustedes saben que hay 3 codones stop que están aquí marcaditos, ¿ven? UA, UAG y UGA. Se ha descubierto que en la naturaleza hay RNA de transferencia que tienen mutado el anticodón. Entonces, supónganse, tenemos una proteína. Esta proteína tiene su codón, ¿sí?, que codifica para leucina. El anticodón de este RNA de transferencia es AAC. Bien, ahora pensemos aquí. Viene la proteína, se está sintetizando la proteína y encuentra un codón de UAG, que es este. Ese sería un codón stop. Pero ¿qué pasa? Que hay RNA de transferencia, ustedes miren acá, UAG. O sea que lo que debería reconocer que sería la A, la U y la C. ¿Sí? El anticodón AUC. Si se fijan, este RNA de transferencia que porta una tirosina es AUG, no es AUC. O sea que este AUG no podría entrar aquí. Pero si ahora este RNA de transferencia muta esta G por una C, ¿a quién se parece? Se complementa con este codón. Este anticodón pasa a ser complementario de este. Entonces, en lugar de verlo como una señal stop al UAG, viene y enchufa una tirosina. Entonces, la síntesis de la proteína sigue. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, ese es un supresor mutante ámbar, porque el ámbar sirve para este codón stop, para el UAG. Después tenemos el ópalo y tenemos el ocre, que uno para este y el otro para este. En la naturaleza existen estos genes de transferencia y en la célula coexisten, o sea, naturalmente. Entonces, nosotros usamos justamente esa posibilidad aquí, por eso usamos el supresor. Lo que estamos haciendo es usar un supresor, codifica para un RNA de transferencia supresor, para que se pueda sintetizar la secuencia de la enzima que participa en la biosíntesis de la adenina. Si ese supresor no existe, el codón stop no se puede cambiar de sentido y se frena la síntesis. Bien, entonces por eso, cuando se interrumpe el supresor en las recombinantes, no se puede sintetizar esta enzima y se acumula el sustrato y son rojas. No sé si se ha llegado a entender. Esto yo le ponía, acá es muy gracioso porque las células de levadura que nosotros trabajamos, he leído en un libro, me ha causado gracia y digo, lo voy a poner para que los chicos se acuerden. Es una completa desgraciada porque le falta, no puede sintetizar uracilo, no puede sintetizar triptófano, no puede sintetizar adenina. Entonces dice, es una pobre célula que para vivir tenemos que suministrarle esos 3 componentes. Entonces, el medio en el que van a vivir estas células no tiene que tener triptófano ni uracilo, pero adenina sí tiene que tener, porque nosotros justamente para seleccionarla vamos a bloquear la síntesis de la enzima que viene en el vector. ¿Te afectaría en algo que el medio tenga triptófano y uracilo? Si nosotros le ponemos triptófano y uracilo, no lo estaríamos seleccionando, ¿sí? La levadura, acuérdense que la presión de selección para una bacteria que nosotros queremos introducir un plásmido de resistencia a antibiótico es el antibiótico. Entonces la levadura lo mismo. Si nosotros a la levadura en el plásmido le vamos a proveer de la secuencia para que pueda hacer uracilo y triptófano, y a su vez en el medio le estamos poniendo uracilo, triptófano y adenina, esa levadura va a decir, ¿para qué voy a incorporar esto, este cromosoma, si yo no tengo ninguna presión, no necesito? ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces Sí, sí, sí. nosotros sostenemos la presión, lo que pasa es que la presión con la adenina no la vamos a poder sostener porque la levadura nunca la va a poder producir. Nosotros estamos usando la vía de la adenina como la marcadora. La estamos usando para que nos demuestre
la que ha incorporado el vector recombinante, ¿sí? Entonces, como siempre va a estar bloqueada la vía de la adenina, nosotros le tenemos que suministrar adenina, o sea, como sea. La célula no va a poder vivir en un medio sin adenina, porque nosotros le bloqueamos, haciendo recombinante el plásmido, le estamos bloqueando la posibilidad de restablecer la función de la enzima. ¿Se ha entendido, verdad? Sí, perfecto. Si hay algo que no se entiende, me avisan porque si no, vamos, se va complicando y no quiero que se pierda en el camino. Entonces, ahora la pregunta es, ¿será bueno que haya estos mutantes acá, en estas células, en la naturaleza? ¿Qué les parece? Porque en definitiva, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos anulando la terminación Que de la... detenga la síntesis y obtener otra proteína diferente. Claro. O sea que es arriesgado, ¿sí? Porque si están dando vueltas estos renes de transferencia, cualquier codón stop que reconozcan que tiene esta característica, lo va a anular. Entonces podemos tener, en este caso nos beneficia, porque nosotros estamos usándola para seleccionar, pero puede haber otras proteínas en donde al seguir la síntesis hasta que aparezca otro codón de stop, implica que se sumen varios aminoácidos y puede alterar la estructura funcional de esa enzima o de esa proteína. Entonces a la célula capaz que en el balance no les resulta tan beneficioso tener un RNA de transferencia supresor de mutación de codón stop. Pero bueno, pero existen. Eso se lo ha descubierto en la naturaleza. Bien, las cepas que nosotros tenemos tienen eso, que se usan, digamos, tienen esos RNA de transferencia. Bien. Estrategia del clonado, esto es muy simple. Estrategia del clonado para este cromosoma artificial de levadura. Primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que digerir con dos enzimas. Una para introducir la secuencia de interés, que es esta, y la otra, que es esta, para linealizarlo al cromosoma. Bien, ahora la pregunta es, si yo, si ustedes se ponen a ver aquí, ¿por qué les parece importante que haya dos marcadores de selección? Porque en definitiva, esto queda como un solo cromosoma, ¿sí? Yo corto acá y pongo mi secuencia, pero si tuviera, ¿por qué las cepas tienen que ser triptófano y uracilo negativa? ¿Por qué tienen que ser ausótrofas? Si yo puedo tener, nosotros veíamos las bacterias que usábamos un solo marcador para selección con antibióticos y después usábamos lo de la laxeta. Entonces, ¿por qué acá tenemos como dos selectores más laxeta? O sea, acá hagan de cuenta que estos son dos antibióticos distintos y laxeta. ¿Qué les parece? ¿Les parece que está de más? ¿Que es importante? Quizás le permite como ser más específica para el reconocimiento, para diferenciarla de otras. Bueno, bien. A ver, piensen en la estructura del vector. A ver, vamos a la otra diapositiva. Con eso, pues yo me ayudo para saber que sí acá. Ahí. Miren, si yo corto acá y corto acá, me voy a quedar con un brazo izquierdo, que sería este, ¿verdad? Este, y un brazo derecho, que sería este. ¿Es así o no? Sí, Y en el medio, que es acá, tengo que poner mi inserto. Supónganse que sea esta la molécula. Ahí restablezco un cromosoma artificial de levadura, donde tiene los dos telómeros, el origen, el centrómero. Bien, a ver si ahí encuentran la solución a mi pregunta. ¿Por qué es importante que haya dos selectores? Este ya saben que es el equivalente a la laxeta. Ahora piensen en esto que sería como el equivalente a antibiótico, resistencia a antibiótico. ¿Por qué será importante que haya dos secuencias que codifiquen y que le dé resistencia a antibióticos cuando supuestamente con una era suficiente?
¿Qué posibilidades tienen? Si yo corto esto, ustedes imagínense que nosotros no cortamos una molécula del cromosoma, nosotros trabajamos con miles y millones de moléculas. Cuando yo corto acá, ¿sí? Se pierde este fragmento y después corto acá en el medio y se separan. ¿Puede pasarme que a mí se unan, por ejemplo, dos brazos iguales izquierdos con el inserto o dos brazos derechos con el inserto? Puede No, pasar. porque no. No. No, ¿por qué? Y porque no hay otro brazo derecho, sí. No, por eso yo en un tubo, ustedes imagínense un tubito de ensayo. Nosotros esto lo hacemos en tubitos de ensayo, en donde tienen microgramos de plásmido. Esto lo llamamos plásmido todavía, ¿sí? Tienen microgramos, o sea que hay millones, billones de moléculas de plasma. A todo la voy a cortar igual, con BAM-H1 y con SNAP. Entonces yo voy a tener millones de estos brazos y millones de estos. Yo creo que sí se pueden unir, de manera que si se unen dos brazos izquierdos van a tener resistencia a un antibiótico usando la analogía del Bien, antibiótico y el otro del otro. ahí Y nos está. sirve para diferenciarlos. Por eso es la clave de tener dos, porque si yo tuviera uno solo, a ver, ¿y por qué me interesa que estén el izquierdo y el derecho de vuelta? Porque el izquierdo tiene información que el derecho no la tiene. Acá lo están viendo. El origen de replicación, el centrómero. Si yo tuviera solo dos izquierdos, tendría un problema porque tendríamos dos centrómeros y dos orígenes de replicación, cosa que no sucede en un cromosoma de eucariote. No es lo habitual, no está bien. Y si tuviera dos derechos, me quedaría sin centrómero y sin origen de replicación. Entonces, sí se van a pegar. De hecho, se pegan. Dos izquierdos entre ellos, dos izquierdos con el inserto en el medio, dos derechos entre ellos, dos derechos con el inserto en el medio. Y por supuesto, un izquierdo y un derecho solo, o un izquierdo y un derecho con el inserto en el medio. ¿Ven todas las combinaciones posibles que se van a dar? Porque todos tienen compatibilidad, estamos cortando con la misma enzima. Si yo corto con SNAP 1 y al inserto mío también está cortado con SNAP 1, todos los extremos de esos son compatibles. Entonces, justamente todo esto que veníamos hablando de cómo se seleccionan los recombinantes sirve para entender o para darse cuenta de la importancia que tiene de ese reconocimiento, porque yo tengo que saber después reconocer la levadura que no solo ha incorporado el cromosoma, sino que además lo ha incorporado con el inserto y que tiene además el cromosoma un brazo izquierdo y un brazo derecho. Bien, entonces aquellas levaduras que incorporen, supónganse la construcción que tiene brazo izquierdo, inserto y brazo izquierdo, no va a ser, no va a crecer cuando no haya uracilo. Así que todas las que, como yo la estoy haciendo crecer sin uracilo y sin triptófano, esas no van a vivir, se van a morir. Lo mismo al revés con este. Si se me llega a armar un cromosoma de dos brazos derechos con el medio del inserto, cuando la célula reciba ese cromosoma, le va a faltar la posibilidad de vivir sin triptófano. Entonces la célula se va a morir. No la vamos a seleccionar. Bien. Ahora el tema es, si yo tengo una cepa que recibe el brazo derecho y el izquierdo que se han pegado solito y otra levadura que tiene el brazo izquierdo y el derecho con el inserto. A mí me interesa el inserto. Bueno, yo voy a saber que las recombinantes son justamente, como veíamos aquí, las rojas. Porque las rojas han insertado y han interrumpido el supresor de la mutación. Entonces no tienen restablecida la biosíntesis de la adenina y se acumula el pigmento rojo. Pero igual, en el medio siempre va a estar presente la adenina. ¿Bien? Bien, Sí, profe. profe. Buenísimo. Era importante que lo entiendan a eso porque a veces
Bueno, por supuesto que nosotros a medida que avanzamos, cuando pasamos de un plásmido, pasamos a una levadura y pasamos ahora a un cromosoma, estamos siempre aumentando el tamaño de lo que podemos insertar en eso. Acuérdense que en el plásmido lo total es de 10.000 pares de base. Nosotros aquí ya no estamos yendo a 200.000 pares de base, por ejemplo. Entonces estamos aumentando la capacidad de transporte de ese vector. Bueno, como ventaja, yo por ahí tengo marcadas algunas como esto de los insertos que son grandes, los genes. Además, ustedes pueden evaluar los genes en el mismo, en las mismas condiciones que, por ejemplo, no es lo mismo probar una proteína o que se sintetice una proteína recombinante en un sistema de procariotas, de bacterias, a que lo produzcan eso lo vamos a ver después en biblioteca de expresión, lo vamos a ver en vectores de expresión. Pero ustedes ya se están imaginando, porque lo han visto en biología celular seguro, que las modificaciones que hacen las células eucariotas, las modificaciones post-traduccionales son muy importantes para el plegado de las proteínas. Y que en las procariotas eso ya no es tan importante, o sea, sí existen, pero no son tan importantes, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, esa es una gran ventaja, que nosotros podamos trabajar en un sistema eucariota con una síntesis de una molécula que es eucariota. Bueno, ahí hemos terminado lo que son vectores 1, ¿sí? Bien, estaba viendo algunas diapositivas. Perfecto. Bueno, vamos bien hasta ahí. Vamos a pasar. ¿Alguna pregunta del tema que hemos visto? Pasamos ahora a vectores 2. Avancemos. Bien, vamos a pasar entonces a la otra presentación. Bueno, vamos a hablar, ¿ustedes se acuerdan de esta tablita que nosotros veíamos al principio, donde teníamos los plásmidos y tenemos también los fagos? Y ustedes a los fagos ya lo han visto, me parece, creo que sí me han mencionado, lo han visto en otra materia los fagos, ¿verdad? En Sí, micro. en micro. ¿Qué han visto de fagos, se acuerdan? Virus que atacan a bacterias que tienen, bueno, distintas estructuras particulares, distintos métodos de ataque, de reconocimiento de la estructura externa de la bacteria para poder Bien, inyectar su cromosoma y de bien. ahí, bueno, puede desplegarse en dos tipos de ciclos según cómo la infecte. Ah, bueno, re bien. Han visto un montón de cosas entonces. ¿Y se acuerdan de algún mecanismo o sea, en definitiva, hay un reconocimiento específico, ¿verdad? Entre el fago y no es que un virus puede infectar cualquier bacteria, sino que requiere de un receptor específico, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan de algo, de alguno en particular? No, no sé si... Creo que no, el que más vimos es el T4, no me acuerdo Ah, particularmente qué es lo que reconocía, sé que sus patitas como que podían reconocer, no me acuerdo si eran azúcares bien. o algo así que tenían la parte externa, eh, y ahí se inyectaba, pero había algunos que reconocían, no sé, flagelos, cilios, Bien, pelitos, no sé, cualquier perfecto. cosa. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien. Sí, también lo han visto, eh, no sé si en los experimentos que nosotros, una de las formas, ¿se acuerdan cuando decíamos, bueno, qué es lo que transmite la herencia, si es el ADN o la proteína? Hay un experimento muy lindo que tiene que ver con fagos, en donde se marcaban
el DNA y se marcaban proteínas de la cápside y se infectaban bacterias. Entonces, en función de esas bacterias, eh, que si su DNA, el DNA de las células hijas, de las bacterias hijas, estaba marcado radioactivamente, quiere decir que lo que el fago le ha transmitido ha sido el DNA y esas bacterias a su vez han podido transmitirle ese DNA a las células hijas. Entonces, ese es un experimento un poco respondiendo a eso, a ese primer diseño experimental que yo les mencionaba, les proponía que ustedes lo trabajen. Es uno de los experimentos, no es el único, y veían que, por supuesto, las proteínas de la cápside del bacteriófago no prosperaban, se perdían en la primera célula, no pasaban a las bacterias hijas. Entonces eso estaba demostrando que en realidad había justamente, no estaban las proteínas en la transmisión de la herencia. Eh, También se ha visto que había esto de los principios transformantes, capaz que también lo han escuchado, que es de bacterias que no eran peligrosas, que no eran virulentas, se infectaban a ratones, a los ratones no le pasaban nada, pero cuando se usaban bacterias que sí eran virulentas, los ratones se morían. Cuando se inactivaban bacterias virulentas y se las ponían en contacto con bacterias que no eran virulentas y esas nuevas bacterias no virulentas se le inyectaban a ratones, los ratones también se morían. Bueno, había toda una serie de diseños experimentales en donde se ponía a prueba que ese principio transformante se llamaba, que era el que podía transformar una bacteria no virulenta en virulenta, tenía que ver con el ADN, con el ácido nucleico, y tenía que ver con una transferencia que se daba entre las que eran virulentas y las que no eran virulentas. Un intercambio de material genético. Ese es otro experimento que ustedes después también lo pueden pulir un poco si quieren. Cuando nosotros, para hablar con propiedad, a veces uno habla bacteriófagos como en plural, pero el plural solo se usa en un detalle, cuando uno va a hacer referencia a distintos fagos. O sea, yo voy a decir, bueno, ahora les presento una tabla con estos fagos, con estos bacteriófagos, ¿sí? Lambda, pi, X174, F6, M13, Pero si yo voy a decir los fago lambda está mal. Cuando uno habla en plural para un solo fago, tiene que hablar de partículas. O sea, en este cultivo voy a inyectar o voy a poner a la célula en contacto con 10 a la menos 6 partículas de fago lambda. ¿Sí? Es un detalle como para que uno pueda eh, hablar con propiedad. Los fagos en general se pueden dividir en tres grandes grupos en función de la estructura, la morfología que tienen. Están los que son cabeza y cola, los que son icosaédricos, o sea que no tienen cola, son cabeza, y los que son, por supuesto, filamentosos. Son los tres grupos. Y después también, a su vez, van a tener una clasificación, que seguramente lo han visto ustedes, en función del tipo de genoma que tiene el fago. Puede ser de DNA o de RNA, de DNA puede ser doble cadena lineal, una simple cadena circular, doble cadena eh, de RNA, simple cadena de RNA. Bueno, hay una serie de combinaciones y en la naturaleza van a encontrar, la mayoría son estos, ¿sí? Acá tienen el tamaño en KB de su genoma y la cantidad de genes que tienen. Si ustedes se fijan, lo que más usamos, ustedes me han mencionado el T4, creo. Bueno, el T4 es un fago que tiene muchísimos genes, pero lo que más usamos en el laboratorio son el lambda y el M13. El T4, el T6, T7, SP6, bueno, esos fagos se usan mucho, sobre todo las enzimas, las polimerasas que usan, son muy eficientes. Entonces se suelen usar para ensayos in vitro a las enzimas de estos fagos. Pero por ejemplo el lambda y el M13, que son los que más nos vamos a detener, el lambda tiene solo 48 genes y el M13 tiene 10. ¿Sí? Para que se den una idea, estamos bueno, dentro de unos 16 años
se van a hacer el siglo de descubrimiento de los fagos. La verdad que ha pasado muchísimo tiempo y el investigador, o sea, eso ha sido en la década del 40 del siglo pasado, que es Max Delbrück, tenía un grupo de trabajo que le decían el grupo Fago, que se han abocado a trabajar con Fago y son los pioneros en usar estos elementos como herramientas para la biología molecular. Em, bueno, tienen acá algunos, lo que les decía, sin cola, que son los icosaédricos, en donde tienen la cápside proteica y en su interior está el ácido nucleico. Los filamentosos, que el ejemplo típico es el M13, que es un ácido nucleico que es, vamos a ver, de simple cadena, es lineal, y tiene una cobertura de proteína, como están viendo acá, que es muy simple. Acuérdense que tienen, hemos dicho que tienen 10 proteínas, ¿sí? Y el lambda, que es este que están viendo acá, el típico, el que generalmente ustedes van a ver en las imágenes, en donde tiene una cabeza, ¿sí? Y tiene una cola. Tiene aproximadamente 15 proteínas diferentes, ¿sí? O sea, la cápside y el interior, que es un ADN doble cadena. Les quería mostrar este, que no nos vamos a detener mucho, pero me ha parecido muy, muy interesante, porque uno asocia, bueno, tanto las bacterias, a veces ya conocemos un poco que es la complejidad, pero el bacteriófago están incluso, ustedes han visto en la discusión de que si tienen vida o no, bueno, están ahí en un limbo, pero miren qué curioso el Tita este X174, que tiene solo 5.386 bases, o sea, es muy simple, muy chiquito, porque para un bacteriófago es prácticamente el tamaño de un plásmido de bacteria, es muy chiquito, pero curiosamente tiene justamente arreglados sus genes para poder leer la cadena, la doble cadena de ADN, en dos sentidos. Entonces tenemos en un sentido, tenemos por ejemplo esta región del gen E y del gen D. Ven que está el gen E y el gen D, tienen, uno se lee en un sentido y el otro se lee en el otro sentido. Están como solapados, ¿ven? Los marcos de lectura. Este es un marco, si nosotros tomamos esta cadena, en realidad se lee así estos tripletes, en cambio estos se leen de esta forma, ¿sí? En realidad no es doble cadena, le estoy diciendo mal, es simple cadena que tienen desplazados los marcos de lectura. Si uno hace una lectura así, sintetiza para una proteína. Y si ahora salta ese marco de lectura y considera otro triplete, sintetizan otra proteína. Entonces miren cómo se ha rebuscado para tener un ADN chiquito de 5.400, casi 5.400 pares de base y de cadena simple para poder arreglársela y tener varios genes y codificar para distintas proteínas. Una estrategia interesante, yo me ha parecido curioso, por eso se las presento. En el caso de los dos fagos que vamos a ver nosotros con un poquito más de detalle, el lambda y el M13, Em, este fago, el lambda, ha sido descubierto, yo lo pongo la fotito acá de la mujer, Esther Lederer, en la década del 50, y a partir de ahí, hasta el día de hoy, se sigue usando el fago lambda, se sigue haciendo herramientas. De hecho, nosotros hemos hablado, no sé si se acuerdan, en algún momento de la clase, cuando hemos hablado de enzimas de restricción, ¿se acuerdan que lo hemos puesto de modelo para hacer el cálculo estadístico, haciendo la suposición de que el pago lambda, bueno, tiene casi 50 kb de tamaño, de longitud, que si nosotros a esos 50 kb lo formáramos con las cuatro bases de manera al azar y de manera equimolecular cada una, teníamos una determinada cantidad de cortes, o sea, teníamos una secuencia que reconocía una enzima de restricción y decíamos que podíamos encontrarlo en toda esa secuencia un determinado número de veces. O sea que eso ya lo hemos nombrado. Ustedes en el laboratorio, capaz que han usado en algún momento, se han sembrado en gel y han visto ADN, un marcador de peso molecular de 1 kb se llama. El de 1 kb generalmente está hecho con digestión enzimática del genoma del fago lambda, ¿sí?
El que nosotros usamos en, en los prácticos es de 100 BP. Eso ya se hace de manera artificial, ¿sí? No se hace por restricción de... Pero muchos marcadores se consiguen por digestión con distintas enzimas de diferentes fagos. Entonces ya se sabe, cortando con esas enzimas, la cantidad de banditas y el tamaño de la longitud de cada segmento cuando corren un gel. Entonces eso lo venden como de un desarrollo comercial, lo venden como marcador de peso molecular en una corrida electroforética. ¿Me siguen, verdad? ¿Vamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Vamos. Bueno, ustedes me han hablado ya de ciclo lítico y ciclo lisogénico, así que no sé si tiene mucho sentido que yo haga hincapié, pero hay, no todos los fagos, pero lambda, por ejemplo, tiene la capacidad de integrarse al cromosoma de la bacteria y permanecer como en estado de lisogenia, ¿sí? En ese caso se le llama profago, ¿bien? Eh, o puede replicarse, usarla la bacteria para replicarse y generar más copias del fago, o sea, usarla, esclavizarla a la bacteria para eso, ¿sí? Entonces eso sería el ciclo lítico, en donde la bacteria se mueve, pero el fago multiplica su cantidad de partículas, se replica, ¿bien? Entonces, cuando ese fago, como el lambda, insisto, no todos los fagos tienen esa capacidad, eh, se puede integrar en el genoma de la bacteria, decimos que es un prófago, está en el estado de prófago, que después, por determinados estímulos, puede pasar a o iniciar un ciclo lítico, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan más o menos qué disparaba, por ejemplo, un ciclo lítico? Yo solo Como me que acuerdo que habíamos nombrado a una proteína represora, pero creo que no vimos mucho de eso. Bien, sí, hay muchas proteínas que tienen que ver con eso, con el mantenimiento de la... Claro, están las represoras y están incluso una antiterminadora, pero en cuanto a las condiciones, o sea, ¿qué determina que una bacteria que tiene un prófago, de pronto ese prófago se active e inicie un ciclo lítico? ¿Lo han visto en micro o no? ay, sé que lo vimos, pero no me lo acuerdo. Sí, Bueno, habíamos Sé que- visto que era por minuto, a ver, ¿cómo? habíamos visto que era por minuto, Bien, han visto que era por... Lo último no logro escuchar. por minuto. Ah, creo que Por un era así inductor, como decía la por un Lucy, inductor. por radiación, colorantes. Bien, Mm, bien, pero eso es artificialmente. claro, De sí, sí. manera natural, no. No se acuerdan, no importa. Yo es para saber, porque por ahí las diapositivas que siguen, hay muchas que giran en eso y no quiero tampoco repetir algo que ustedes ya saben. Bien, entonces, acá tienen representados justamente esos dos ciclos. El plásmido, el bacteriófago, les decía, infecta la bacteria, en este caso está dibujadito lambda, y puede seguir este ciclo o este ciclo, ¿sí? ¿Qué se ha visto? Que normalmente el periodo de latencia es de 22 minutos, ¿sí? En donde cuando uno infecta a una bacteria con un fago, no hay cambio en el número de células infectadas durante 22 minutos. Eso se llama periodo de latencia y es el tiempo que va a necesitar el fago para replicarse en la célula. O sea, nosotros introducimos el fago entra en ciclo lítico. ¿Qué va a hacer? Entra en ciclo lítico, entonces empieza a replicar su genoma y además empieza a expresar un montón de proteínas que le van a servir para generar nuevas partículas de fago que puedan infectar nuevas bacterias. Entonces, en esos primeros 22 minutos que parece que no pasa nada, porque el cultivo no muestra ningún cambio, en realidad, cuando pasan ya esos 22 minutos, se empiezan a ver las placas de lisis, se llaman. Nosotros en en este caso, las colonias de las bacterias, ustedes se han visto colonias de bacterias en micro en una plaquita de agar, ¿verdad? Se han visto que es como un botoncito. Tiene cada colonia, tiene un relieve, son circulares y son como abombaditas, ¿verdad?
Sí. tipo lunar, ¿sí? Una estructura que sobresale de la superficie, no mucho, pero es circular. Bueno, eso para bacterias, eso significa que se han replicado y son clones de la bacteria. Cuando nosotros tenemos bacteria en una placa, ¿qué se hace? Para ver el tema de la infección con virus, nosotros en la placa vamos a hacer un tapiz de bacterias. O sea, vamos a hacer que crezcan en toda la superficie de la placa. En aquellas bacterias donde el plásmido se esté replicando e inicie un ciclo lítico, la bacteria se va a lisar, se va a romper. Entonces, ¿qué vamos a ver? En lugar de ver el tapiz, vamos a ver como zona translúcida donde está el medio solo. Entonces se va a ver como más transparente. Ya le voy a mostrar una imagen más adelante. Pero esa es la forma de visualizar cuando esas colonias bacterianas han sido infectadas por un bacteriófago que ha entrado en el ciclo lítico. Si entrara en el ciclo de lisogenia, las bacterias van a seguir creciendo felices y contentas, no vamos a ver ningún cambio en la superficie de la placa. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí. los 22 minutos, eso para que ustedes se den una idea de lo rápido que es el proceso. Aquí están resumidas las etapas. Se adhiere, porque eso se llama adherencia, esa adherencia que necesita de una proteína receptora, que para el fago lambda es, si no me falla la memoria, un receptor de manosa, ¿sí? Ustedes han dicho que se une a azúcar, sí, todo lo que pueda llegar a tener en la superficie eh, la bacteria puede servir de receptor. Lo que sí siempre como tipo llave cerradura, es algo específico. El fago lambda necesita del receptor de la manosa. Esta absorción con D, ¿sí? Absorción porque se hace a nivel de superficie, es el proceso por el que el fago se pega a la bacteria. Eso es reversible, se puede revertir, generalmente se revierte con temperatura. O sea, se puede soltar el fago. Pero una vez que ha empezado la transferencia del ADN, que es la otra etapa, ya eso es irreversible. Bien, cuando empieza el proceso de transferencia, ¿qué hace ese fago? Se empieza a transcribir el ADN del fago. Se empieza a transcribir porque necesita, por un lado, generar RNA y ese RNA que genera las proteínas que necesita sobre todo para conformar la cápside. Acuérdense que tiene, el fago M3 eran 10 proteínas, pero el otro tiene mucha más. Entonces necesita producir gran cantidad de proteínas para poder formar la cápside y la estructura del fago completa. Y su DNA además también se replica porque necesitamos la cápside y necesitamos el ADN que va a ser empaquetado en esa cápside. Todo eso sucede y después se lisa una vez que ya está todo y se ensambla, se rompe la bacteria y se liberan las partículas de fago. Eso sucede en 22 minutos. Es todo muy rápido. Imagínense que una bacteria demora 30 minutos más o menos en dividirse, el fago demora menos en replicarse. Miren la estructura de los fagos y miren lo que es rompiendo por shock osmótico esta, esta estructura. Este caso en realidad es de el fago, no es el fago, este es el fago lambda y este es el cromosoma que se sale, acá tiene la cabecita, acá tiene la cola, cuando lo rompemos y lo podemos ver al microscopio electrónico a su cromosoma, tiene 17 micras de longitud, lo están viendo acá. Y este, por ejemplo, es otro fago, el T2, que también se ha hecho un shock osmótico para que se libere el cromosoma. Miren de grande que es ese cromosoma, tiene 52 micras. Y todo completamente empaquetado en esa estructura. Bueno, la replicación de los fagos, bueno, es más compleja, por supuesto, que lo que nosotros veníamos viendo en el plásmido. El caso del M13 es de simple cadena, lo están viendo acá. Estos numeritos romanos son los genes que tienen un cierto arreglo, ¿sí? Tienen un origen de replicación y una región se llama intersegmentaria, una región que está como que no tiene importancia, porque no codifica para genes,
Entonces uno podría usar ese sector, si quiere, para usarlo para hacer el clonado del inserto. Si nosotros queremos introducir una secuencia de ADN, lo más probable es que lo podamos hacer acá, en este sector. Pero ven que tiene un origen de replicación y tiene la secuencia de los genes muy parecido a lo que es un plásmido. Están los 10 genes que les decía. El M13 hace uso de los pilus. Ahí ustedes han mencionado que se podían pegar a estructura de la bacteria. Bueno, este se pega a los pilus de la bacteria, que son esos como protrusiones del parte del citoplasma de la bacteria con la membrana, y el M13 se pega y transfiere su ADN a la bacteria. Ese ADN, por supuesto, es simple copia, entonces lo primero que hace es hacerse doble copia para poder pasar inadvertido por la bacteria, porque si se mantiene en simple copia, la bacteria lo destruye. Entonces, el funcionamiento es este. Se inyecta y a medida que se inyecta, se circulariza y ahí se replica. Y una vez que se replica, esto lo han visto ustedes, replicación por círculo rodante. Sí. Bueno, la replicación de pago lo hace también por ese sistema. Se parece también a esto un poco, ¿no? A lo que nosotros veíamos cuando se hacía, o que ustedes han visto en microbiología, cuando se hacía la conjugación entre dos bacterias. O sea, que había un pilus y también se transfería el ADN de una bacteria, se transfería a la otra, se hacía doble hebra, se hacía doble copia y se restablecía la información eh, de esa pieza circular. Fíjense cómo sale el fago, el M13, de la bacteria. O sea, aquí, cuando nosotros estamos en este procedimiento, cuando se hace el replicado, no es lítico, o sea, no la rompe la bacteria. Para ello lo que hace el fago, este M13, es armar un canal en la pared de proteínas que son codificadas por él mismo, ven que forman un poro, y se van acomodando en ese mismo poro, se van acomodando las proteínas que van a formar la cápside. Entonces, a medida que va saliendo el ADN de la bacteria, esas proteínas lo van envolviendo y terminan en esta estructura filamentosa del fago, en donde las proteínas, bueno, estas proteínas son más homogéneas y estas son un poco más variables, pero son muy poquitas las proteínas, parece que son 10. ¿Por qué yo tomo como modelo lambda y el M13? Porque lambda, además de ser un fago que es muy usado a nivel molecular y que es prácticamente el más conocido, es doble cadena, tiene un ciclo lítico, un ciclo de lisogenia, y el M13 es, no digo que sea lo opuesto, no tiene sentido hablar de antítesis, pero sí podemos decir que tiene características diferentes. Es cadena simple y además no tiene un ciclo de lisis. Pero el hecho de que sea cadena simple tiene un montón de ventajas. Nosotros ahora vamos a discutir por lo menos un par de ellas, ¿sí? Una de las ventajas de la secuenciación. Todavía no hemos visto la unidad de secuenciación, vuelvo a lo mismo. Hay cosas que las vamos a ver más adelante, yo se las menciono ahora, pero cuando lleguemos a la unidad de secuenciación se van a acordar de esto. Para hacer la secuenciación, en algún momento sí les he mencionado que la secuenciación es una PCR, básicamente. ¿Se acuerdan? O sea, tenemos una cadena. ¿Qué necesitamos hacer en la secuenciación? Separar la doble cadena, pegar un primer y amplificar. Y hacerlo eso varias veces. Y eso, bueno, dependiendo del método, ya vamos a ver, que se usa generalmente es el método enzimático, el de Sanger, el que está vigente y que es fundamento de prácticamente todos los equipos de secuenciación que se usan ahora. Esa síntesis de la nueva cadena se hace justamente con nucleótidos marcados que después son leídos en el equipo por electroforesis capilar. Entonces, es una ventaja. Si nosotros ya nuestra secuencia de interés la tenemos en simple hebra, es más fácil para la secuenciación hacerlo así, ¿sí? Partiendo de una simple cadena. Después la otra ventaja
es la mutagénesis dirigida. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro vector, porque todo esto es de manera artificial, nosotros tenemos nuestro M13 que tiene una secuencia de interés, que es, supónganse, la secuencia que codifica para un gen determinado con el que nosotros estamos trabajando. Queremos hacer ahora una mutación en ese gen, porque acuérdense que siempre, no sé, yo les comento que cuando uno quiere estudiar la función que tiene un gen, es justamente promoviendo o induciendo una mutación en ese gen. Entonces la mutagénesis dirigida, que se puede hacer de distintas maneras, yo ahora les voy a mostrar esta con el M13, que es la ventaja justamente de ser simple cadena. Profe, perdón, ¿por qué dijo Sí. que queremos hacer la mutación? Por ejemplo, cuando ustedes quieren determinar la función de un gen. Entonces ustedes lo tienen al gen en un M13, lo tienen clonado, y ahora quieren ver qué pasa si yo muto, cómo es la proteína que resulta de la mutación de ese gen. Supónganse en este ejemplo, ¿eh? Yo tengo una secuencia normal que me codifica para esto. ¿Qué pasa si yo ahora lo que quiero hacer es cambiar, en vez de una asparagina, que me genere una tirosina, que me ponga una tirosina? ¿Qué impacto va a tener esa mutación en la proteína que surja eh, de esa secuencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Justamente como son de simple cadena, nosotros vamos a usar un oligonucleótido como un primer, ¿sí? El oligonucleótido va a tener la mutación que nosotros queremos incorporar y lo vamos a introducir en la bacteria que tiene el fago, y la bacteria va a interpretar o sea, cuando el fago empieza a replicarse, ese oligonucleótido se va a pegar en una molécula de fago y lo va a tomar a ese extremo libre como el sitio de inicio de la replicación. Entonces, a partir de ahí va a empezar a copiar el genoma del fago y va a generar ahora una cadena que está pintadita acá en verde, que es portadora de esa mutación. Ven que acá tiene como una mutación puntual. Entonces, cuando nosotros esto se siga replicando dentro de la bacteria, vamos a llegar a tener algunas secuencias del fago que son nativo o silvestre, que están en gris, y otras que son completamente verdes, que han surgido de la primera mutación que nosotros hemos hecho. Esta cadena verde que surge acá se replica a su vez, pero al replicarse está replicándose con la mutación. Entonces nosotros después deberíamos identificar, ustedes vayan pensando qué método se puede usar, para identificar los fagos, los M13 que se han liberado, que son portadores ahora de esa mutación. Y esa secuencia mutada, usarla para hacer una síntesis in vitro, una traducción in vitro una transcripción y una traducción in vitro de esa proteína mutada. Y evaluar qué efecto ha tenido esa mutación puntual que nosotros hemos introducido aquí con ese oligonucleótido, que ha hecho como de cebador de la replicación, para poder ver cuál es el efecto en la estructura de la proteína o en la función de la proteína. Bien. Bueno, acá tienen una estrategia, yo les adelanto cómo pueden visualizar en esta. Acá está esquematizado, en este el tapiz de células, y aquí están las plaquitas que supuestamente tienen estas, eh, que están, digamos, multiplicando el pago. Entonces ustedes van a usar sondas, no se deberían ver tan transparentes porque esto no es lítico, pero ustedes van a usar sonda y van a poder ver en qué sector de la placa la sonda se ha pegado, una sonda que contemple la mutación esta. Entonces, aquellos lugares donde la sonda se pegue, quiere decir que están las bacterias que tienen gran predominio de esta secuencia mutada. ¿Sí? Esto yo les muestro de una manera muy simple, es un proceso muy laborioso y hay kits para hacer esto. Yo les muestro un esquema general para que ustedes se den una idea, porque esta mutagénesis dirigida está hecha en fago. Ustedes pueden hacer una mutagénesis dirigida, otra estrategia por PCR. Yo les muestro la que sería usando un fago. O sea, si ustedes me dan a elegir a mí, yo no tengo puesto a punto el sistema de pago, tengo puesto a punto la PCR, yo prefiero hacer una mutagénesis dirigida con PCR. Bien.
Pero bueno, eso es una cuestión que también tiene su, su artilugio, pero para mí me resulta más familiar hacerlo con PCR que hacerlo con Fago. Otra aplicación que esta sí me parece muy interesante, a ver si ustedes la complementan con otras estrategias. Supónganse, no les voy a mostrar la diapositiva, así pensamos un poquito la situación. Supónganse que nosotros queremos determinar si dos proteínas, ¿sí?, en un contexto biológico determinado están interactuando entre ellas, ¿sí? ¿Por qué sospechamos que interactúan? Porque nosotros con anticuerpos en un microscopio confocal en la célula vemos, usamos dos anticuerpos distintos, uno para cada proteína, y vemos que cuando se pegan los anticuerpos, estas proteínas están pegaditas también. O sea, cada anticuerpo reconoce su proteína y la marca aparece como muy cerca, aparecen pegadas. Entonces, tenemos dos posibilidades: que estas moléculas estén cerca porque se colocalizan, ¿sí?, pero no tienen nada que ver una con otra, o que estén cerca porque se están pegando. Imagínense, a ver, ¿qué dos proteínas se pueden pegar? Por ejemplo, que sean factores de transcripción, ¿sí? Hay factores de transcripción que justamente se unen y se acoplan para generar una estructura mucho más robusta y que esa transcripción sea a un nivel mayor que los niveles basales que se suele hacer. Entonces, eh, es muy importante entender si esas dos proteínas están interaccionando entre ellas o colocalizan porque forman parte de una estructura, pero no tienen nada que ver una con otra. ¿Se entiende cuál es la situación? Sí. Bien. A ustedes el confocal le va a dar la información de que están colocalizadas, pero no le va a decir si hay una interacción molecular. Hay una estrategia para que ustedes después, capaz que la han visto, que es, eh, eh, se llama FRET, que es con microscopía, no sé si la han visto, que es transferencia de resonancia, No, no, no. ¿no? Básicamente consiste en que son una molécula que transfiere, que toma luz en una longitud de onda y le transfiere a otra que cuando la absorbe emite en otra longitud de onda. Para que eso se dé, esas dos moléculas tienen que estar a un espacio, yo en este momento no me acuerdo, pero un espacio, una distancia a nivel de Armstrong, pues muy chiquita la distancia, que se suele asumir que cuando dos proteínas están a esa distancia, no es solamente porque lo colocalizan, sino porque además están interactuando entre ellas. Hay algún tipo de interacción o iónico, ¿sí? Entonces, cuando se hace esto de FRET, uno no puede definitivamente decir que esas dos proteínas están interaccionando, pero sí podemos decir que hay gran posibilidad, porque están tan cerca, que pueden hacer esa transferencia de energía, que pueden estar cerca y hay mucha posibilidad de que puedan estar interaccionando también. O sea, que no solo colocalicen, sino que además interaccionen. Entonces, para demostrar eso, existen distintas estrategias. Para demostrar que dos proteínas interaccionan, existen distintas estrategias. Yo les voy a mostrar una. Ustedes después pueden buscar otras, como para sumar ejemplos y entenderla, porque es una situación en la que ustedes se pueden encontrar. Pensemos, por ejemplo, que tienen la estructura de un receptor y están buscando el ligando. Entonces, en proteómica ustedes van a ver una estrategia que puede ser, no sé, o capaz que la han visto ya, la coinmunoprecipitación. ¿Sí? La coinmunoprecipitación sirve justamente para precipitar dos proteínas a través de anticuerpos, dos proteínas que interaccionan. Bien, es una estrategia que ahí hacen uso solo a nivel, digamos, bioquímico. No están haciendo ningún artilugio a nivel genético. Esta estrategia que yo les presento ahora hace uso de una intervención desde la ingeniería genética
para determinar si dos proteínas interactúan o no. Entonces, fíjense en qué consiste, es muy simple. Se llama, incluso a mí me gustaría porque están en el foro, que ustedes lo puedan describir con sus palabras. Yo se lo voy a contar, pero es un buen ejercicio que ustedes lo puedan explicar con sus palabras. Se llama el display diferencial, o el display, o fago display. ¿En qué consiste? Ustedes saben que el fago tiene esta estructura, tiene estas proteínas de superficie, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una fusión, vamos a hacer un constructo que tenga una proteína, ¿sí? Ese constructo va a tener el gen del fago que codifica para la proteína del fago y pegadita va a tener un gen que codifica para una de las proteínas que nosotros estamos evaluando. ¿Bien? Entonces, eso va a ser un constructo. El plásmido, cuando nosotros lo pasemos, el fago, no plásmido, eh, cuando nosotros generemos este constructo, nuestro fago va a tener la proteína en su superficie, pero además va a expresar también en su superficie la proteína correspondiente a este gen, ¿sí? Que codifica a una de las proteínas que nosotros estamos por evaluar. La otra proteína que vamos a evaluar para ver si estas dos interaccionan, la vamos a pegar en la superficie de un well, ¿sí? O sea que nosotros tenemos dos proteínas que queremos saber si interaccionan, una de color amarillo naranja y la otra celestita. A una de esas dos, Un como well, proteína... ¿Ah? ¿qué es un well? Un well es un pocillito. Eh, ¿Han visto placas no, de ELISA? No, en proteómica van a ver ELISA. No, no. ¿Dónde más? Placas de cultivo, cuando han hecho cultivo celular con la profe Janina, ¿no han visto en la estufa unas plaquitas que tenían como unos huequitos? No les ha mostrado. Bueno, ya lo van a ver. Son placas plásticas que tienen, se llaman pocillos en español. Well en inglés, pero uno lo sigue usando como si fuera español. Son plaquitas que tienen como huequitos, ¿sí? Redondeaditos, en donde tiene una superficie y tiene un volumen determinado. O sea, uno puede poner soluciones ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? En esa superficie del pocillo la vamos a tapizar con una de las proteínas. ¿Sí? La pegamos a la proteína ahí en plástico. ¿Sí? Hay mecanismos que permiten hacer que las proteínas se adhieran al plástico. Entonces, ¿Cualquiera de las dos puede ser? cualquiera de las dos. Ustedes en Bien. realidad van a elegir en función de esto. eh, Capaz que es más fácil si una de las proteínas es más grande que la otra, el gen es más largo eh, y no tiene, y tienen facilidad de producirla de manera recombinante, déjenla más cortita, la más chiquita para armar el constructo. Porque cuanto más chico sea, más fácil de manipular. Y la grande, úsenla para pegarla acá. ¿Sí? Pero no importa, cualquiera de las dos. Entonces ustedes su plásmido ya tienen, acá lo ven, naranjita porque está exponiendo esta proteína. Si nosotros ahora en ese pocillo que hemos pegado esa proteína, le ponemos una solución con fagos, con estos fagos, si de verdad estas proteínas, la naranjita y la azul, interaccionan, nosotros después cuando lavemos el pocillo, vamos a ver partículas de fagos pegadas. ¿Ven? Si estas dos proteínas que nosotros sospechamos que interaccionaban porque colocalizaban, no interaccionan, solamente están cerca, pero no pasa nada entre ellas, esto debería estar limpito. Bien, Bien. pensemos, puede ser un receptor, poner acá, pegar un receptor acá y pegar distintos, o incluso, a ver, es bien versátil, no solamente en determinar, a lo mejor ustedes ya saben que interaccionan, pero les puede servir para saber qué parte de la molécula
es la importante, es la reconocida por la otra proteína. Entonces yo de pronto aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un fago que codifique para toda la proteína. Pero después voy a tener otro constructo en donde me va a codificar, supónganse, para la mitad de la proteína o para el dominio, para el extremo amino, el carboxilo terminal o el amino terminal. Entonces voy a tener distintas construcciones. Si yo veo, por ejemplo, que solo se pega cuando está la proteína completa, quiere decir que la interacción se da con la proteína completa. Puede pasar que solamente interese el extremo amino. Entonces, en el constructo completo y en el que tiene el extremo amino, debería tener esto. Pero en el constructo que he hecho solamente con el extremo carboxilo, ¿sí? Que está acá, la proteína, no se debería pegar. ¿Se entiende? O sea, no es solamente para saber, sino puede servir, yo les doy esto como una herramienta porque les puede servir a ustedes después en el trabajo o para responder alguna pregunta de un examen también. ¿Sí? Pensar cómo ustedes determinarían cuál es la estructura mínima que debe tener, por ejemplo, un ligando para poder ser reconocido por su receptor. Entonces, ustedes ahí van a poder ver que esta técnica es muy útil y también vienen kits, o sea, es artesanal y laborioso, pero vienen kits para eso. ¿Bien? ¿Se ha entendido, verdad? Sí, profe. Sí, Buenísimo. profe. Bueno, genial. Vamos, avanzamos entonces. ¿Se acuerdan que yo les decía que el M13 tenía un sector que no tenía genes, el IS, que es como una secuencia que estaba ahí solita? Bueno, esa secuencia intergénica es de solo 507 pares de base, es muy chiquita, pero nos sirve a nosotros para poner, por ejemplo, una secuencia de laxeta. Entonces estamos de vuelta, volvemos a laxeta con lo que ustedes conocen. Y justamente eso se ha hecho de manera comercial. El M13 nativo, el M13 que tiene el laxeta, el otro M13 que tiene un laxeta mutado, o sea, hay variantes de esos laxeta. Por ejemplo, se ha incorporado en ese laxeta, se ha incorporado un sitio de EcoR1. Entonces acá tenemos la posibilidad de cortar con EcoR1, interrumpir ese laxeta y a este M13 se le llama M13MP2. O sea, hay un desarrollo comercial. Hay también diferentes desarrollos comerciales derivados de M13. Yo les estoy mostrando, haciendo un poco lo que veíamos con plásmido, haciéndolo con el fago también. Cómo se han ido obteniendo los distintos fagos que están disponibles comercialmente. Bueno, ¿cómo podemos generar un sitio de restricción en laxeta? Esto. Yo tengo la secuencia que codifica laxeta. Eso se lo puedo insertar aquí en el fago sin problema. Pero si yo ahora quiero en el laxeta introducir un sitio para EcoR1, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tenemos la secuencia y mutando, miren, mutando una sola base, que es esta, en esa secuencia de laxeta, mutando una G pasándola a A, generamos en ese sector un sitio de reconocimiento de EcoR1. No es tan complicado, eso se hace, y de hecho, o sea, se ha hecho así. Y ahora pensemos, si así he podido generar para EcoR1, puedo ver de generar también con otras mutaciones sitio para otras enzimas. Entonces paso de tener un sitio de reconocimiento con una sola enzima a tener un sitio de multiclonado en ese M13 original. ¿Ven? Entonces tengo un polylinker. ¿Qué les parece? Volviendo a lo de, esto es una pregunta repetida, pero yo para ver si ustedes van por ahí entendiendo lo que vamos hablando de clases anteriores. ¿Qué requisito debería reunir ese polylinker para poder sumarlo aquí? Para que yo esto pueda después cortarlo con distintas enzimas. ¿Qué les parece?
¿Cuál es el objetivo del polylinker? A ver, ¿quién se anima a contar? ¿Para qué poníamos un polylinker en un vector? O sitio de clonado múltiple también puede ser. También se lo llama, es sinónimo. ¿No se animan? ¿Para qué era el sitio de clonado múltiple? ¿Se acuerdan? En un plásmido, por ejemplo. Para poder cortar con distintas enzimas. Era así, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, si yo quiero incorporar todos estos sitios de reconocimiento para estas enzimas aquí, para poder usarlas después, ¿qué precaución tengo que tener? ¿O qué debería fijarme primero antes de hacer este agregado? ¿Que estas enzimas qué? ¿Pueden reconocer esos sitios? Claro, estos sitios van a estar. El tema es que estas enzimas no me reconozcan otra parte del vector. ¿Sí? Acuérdense que esto está así. Si yo de pronto quiero incorporar PCT1, pero cuando hago la secuenciación del vector encuentro que acá hay un sitio de reconocimiento de PCT1, cuando quiera clonar, insertar un fragmento aquí, cortando con esa enzima, también me va a cortar aquí. Entonces, ese es el requisito que nosotros deberíamos siempre tener presente para establecer un sitio de clonado múltiple. Que la enzima que nosotros estamos agregando en ese policlonado, acá ven, estas enzimas que nosotros estamos agregando acá, no me reconozcan secuencia del vector, porque si no lo estamos arruinando el vector. Bien, ¿se entiende, verdad? Es ese concepto simple que yo por ahí insisto porque es muy importante. Fíjense que el gran problema que tiene el M13, la gran desventaja, es que no permite tamaños de insertos muy grandes, ¿sí? Hasta 1500 pares de base andamos bien. Algunos casos ha habido de 3000 pares de base. Pero como vector, el M13, no se banca insertos muy grandes. Y yo les he dicho recién que vamos de los plásmidos, pasamos a fagos, pasamos a cromosomas de bacterias, o sea, o de levaduras o de mamíferos. La idea es ir aumentando la capacidad de ese vector. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos, por ejemplo, a ver la unidad de bibliotecas genómicas o de biblioteca de expresión, vamos a ver que no podemos el genoma de una célula de mamífero, o no, sí podemos, pero no nos conviene desde el punto de vista práctico y para el análisis del material, hacer una biblioteca en plásmidos, porque el genoma de una célula de mamífero es tan grande que para poder insertar vamos a necesitar miles de plásmidos. Entonces nos va a resultar muy difícil manejarlo. ¿Qué conviene? Usar un vector que admita un tamaño más grande que un plásmido, más de 10.000 pares de base. Entonces vamos a recurrir a un fago, vamos a recurrir a un cromosoma, eso lo vamos a ver cuando veamos biblioteca. Entonces, el M13 tiene la gran desventaja de que no tolera fragmentos muy grandes, insertos muy grandes. No es un vector muy bueno. Entonces, sí, para no perder las ventajas que tiene, ay, espera que me estoy quedando sin batería. Para no perder las ventajas que tiene, se ha hecho justamente una quimera entre un fago y un plásmido. Y a eso se lo llaman fagémidos. El fagémido es el resultante de fusionar determinados componentes
del fago M13, ¿sí? Con un plásmido. Y acá lo están viendo. Entonces, se ha usado el plásmido que ustedes también lo conocen, al PUC8, ¿sí? Más un fragmento del M13. Solo 1300 pares de base del M13. Entonces, con eso se ha obtenido lo que ustedes están viendo acá. Un fagémido es como mitad plásmido y mitad fago, que va a poder funcionar muy bien en bacterias como plásmido y a su vez cuando nosotros queramos también va a poder actuar como fago. Entonces, tiene esta estructura. Tienen un laxeta con un sitio de múltiple clonado, el sistema de resistencia a ampicilina, tiene el fragmento del fago M13 y tiene, por supuesto, no está acá dibujado, pero tiene un origen de replicación que le permite replicarse también en la bacteria. Cuando nosotros queramos que ese plásmido se pueda replicar, como lo hemos reducido a su mínima expresión, vamos a tener que recurrir a lo que se llama un fago helper. ¿Sí? Helper en inglés, ¿qué es? Ayuda. Ayuda. Entonces, si nosotros queremos que ahora eso que tenemos clonado pase y genere partículas nuevas de fago, el fago solo, el fagémido solo no lo puede hacer. Entonces, vamos a infectar junto a nuestras bacterias con un fago M13 que le dé las proteínas que en este genoma, en este vector, no están para poder hacer la replicación de ese fagémido y producir las partículas del fagémido, un fago, entre comillas, porque ya es un fago modificado. ¿Se entiende? O sea, yo en esta construcción digo que tengo solo un fragmento del M13. ¿Qué hemos sacado del M13? Hemos sacado las cosas que el M13 necesita para hacer la replicación de su genoma. ¿Para qué? Lo hemos sacado justamente para mantenerlo al fagémido así en la bacteria. Y solo cuando nosotros queramos que se replique y que genere partículas nuevas de fago, lo hacemos agregándole una ayuda. Pero mientras tanto, si no tiene el fago helper, la bacteria no ha sido infectada con el fago helper, no puede generar partículas nuevas de fago. Entonces lo tenemos circunscripto en la bacteria y lo tenemos ahí guardado. Se puede multiplicar porque lo hace por el origen de replicación, como una estructura circular, como si fuera un plásmido, pero no genera partículas de fago. ¿Se ha entendido? Entonces el M13 cuando infecta, infecta también con el helper para poder replicarse. En su estado silvestre no, el M13 solito tiene todo. En este caso, en el fagémido, como nosotros el M13, para hacer el fagémido, le hemos sacado gran parte de su secuencia y hemos dejado solamente, aquí estaban el tamaño, hemos dejado solo 1300 pares de base, en realidad base porque es simple cadena. Solamente hemos dejado eso, ha perdido toda la otra información. En eso que hemos sacado, ha perdido la capacidad para replicarse y generar partículas por sí solo. El M13 silvestre de la naturaleza tiene todo, lo puede hacer solo. Pero en el laboratorio, acuérdense que nosotros tomamos lo de la naturaleza y lo llevamos al laboratorio. ¿Qué se ha hecho? Bueno, tomemos la ventaja del M13. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué nos va a permitir? Y nos va a permitir cuando nosotros generemos las partículas de fago van a ser de simple cadena. Entonces volvemos a lo que veíamos recién, la ventaja de tener algo en simple cadena. Pero mientras esté en la bacteria, sin el fago helper, esto se va a mantener en doble cadena, como un plásmido. ¿Está? Entonces funciona como plásmido, se replica como plásmido, la célula se divide sin problema, y en el momento que necesitemos, necesito partículas de fago porque necesito secuencias eh, de simple cadena. Entonces ahí busco un fago helper, tomo esas bacterias que tenían ese plasma y se estaba replicando chocho y contento, y le ponemos el fago helper. El fago helper le va a aportar la información genética que necesita. ¿Qué va a aportar? ¿Tiene que ser en qué? En trans. ¿Se acuerdan que decíamos cis y trans?
ese Fago helper lo que va a hacer es contribuir con factores, con cosas que actúan en trans, proteínas que tienen que ver con la cápside, con el poro que va a armar en la membrana para que pueda salir, ¿sí? Este Fago helper tiene la información genética para eso. No tiene, a su vez, el Fago helper no es capaz de empaquetarse, porque si no, tendríamos, cuando ponemos el Fago helper, después tendríamos partículas de lo nuestro con el fagémido y del Fago helper. El Fago helper también ha sido modificado. ¿Para qué? Para que solamente tenga lo que le falta al otro, pero no es capaz de generar partículas nuevas el Fago helper. ¿Se entiende? Como una ayuda. Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si les parece, dejamos aquí y, Bueno. y vamos a Bueno, terminar profe. vamos a terminar la clase que viene, así